Bien, bienvenidos al tercer tutorial de la serie que han propuesto Antonio Fabregat y Javier Lapuerta para la segunda edición del BIPISAC. Siguiendo un poco la estela de Carlota con el modelo europeo y de Sergio con las nociones jurídicas, especialmente la del segundo, hoy vamos con un tutorial temático que nos habla sobre cómo debatir sobre emociones feministas. Bueno, no hablo el tutorial, hablo yo, que soy Aida y que como podéis ver no he nacido para YouTube. Primer aviso, perdón por esta luz, ¿vale? Pasé muy poco por la Facultad de Periodismo y la Facultad de Periodismo pasó muy poco por mí. Perdón por esta luz así apabullante. Y segundo, probablemente, porque estoy en la terraza de casa de mis padres, vayáis a oír a gente hablar, a perros ladrar, a puertas abrirse, a puertas cerrarse, a paellas cocerse, probablemente. Así que lo siento por los ruidos de fondo, son parte de la banda sonora de la vida. A mí no me canta Whitney Houston mientras me pasan cosas. Dicho lo cual, vamos a empezar por el principio, que es por donde suele empezarse, y vamos a empezar introduciendo un poco por qué un tutorial sobre emociones feministas. Vale, un poco por herencia del debate académico quizás, en España siempre entendemos como un poco a leer las mociones como un a favor o un en contra, ¿no? Bueno, proposición o oposición, al final es el espíritu propiamente del debate. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en el caso de un tema tan delicado como una moción feminista, una moción que trata temas de género o trata, pues eso, cuestiones inherentes a los derechos humanos, es muy peligroso enfocarla desde la dinámica de la favor o del en contra. Porque esto nos situaría en una situación en la que de repente pues yo me toque interpretar o tomar una moción desde un enfoque, desde un caso planteado con una perspectiva machista. Y esto no puede pasar, porque entendemos que como debatientes todos estamos a favor de los derechos humanos, incluidos los de la mitad de la humanidad, lo cual es bastante importante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí hoy? Vamos a hablar de los distintos mecanismos y perspectivas para construir un caso en una moción sobre género, intentando adaptarlos a las distintas corrientes del feminismo. Un poco como idea fuerte que quiero que os quedéis. El feminismo son muchísimos feminismos, porque al final cada uno tiene la forma de situarse en el mundo y de luchar por sus derechos acorde con su ideología. La ideología se deriva de las circunstancias de la persona y esto nos puede llevar a que cambie muchísimo, como está cambiando la luz ahora, pues exactamente igual, según la persona, según el contexto social, según el momento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una primera parte vamos a hablar de los stakeholders de estas mociones y de cómo identificarlos y situarlos. Y por otra parte, en una segunda parte, vamos a hablar de los distintos enfoques ideológicos que podemos darles para encontrar siempre posturas contrapuestas dentro de una posición feminista. Porque bueno, como veremos más adelante, dentro de los propios feminismos hay gente que está en una posición de poder, una gente que no está en posición de poder, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente conservadora, hay gente liberal, y es posible defender los postulados que buscan la igualdad de género desde cualquiera de sus perspectivas. Lo primero que quiero es que os quedéis, de verdad. Lo único que busca el feminismo, en cualquiera de sus variantes de las que vamos a hablar ahora, más adelante a lo largo de este tutorial, es la igualdad de derechos entre los seres humanos, independientemente de su género y salvando toda opresión por motivo de esta causa. El feminismo parte de la base de que histórica y estructuralmente vivimos lo que se denomina un patriarcado, es decir, una posición de poder, una situación de sobreprivilegio del varón sobre la mujer. A partir de aquí es cuando, bueno, no vamos a entrar en feminismo de primera ola, sufragistas, etcétera, es cuando la parte que está por abajo, la parte que está oprimida, decide luchar por esos privilegios y recuperar un estatus que legítimamente le pertenece, y es por esto por lo que el movimiento se llama feminismo. Vale, para ya el primer apóstrofe de todos, ni michismi ni feminismo. ¿Por qué feminismo? Porque si el varón está aquí y la mujer está aquí, y la lucha no es por ponernos aquí, sino por ponernos aquí, lo razonable es que el nombre de la lucha lo abandere quien tiene que luchar por una igualdad en las mismas condiciones. Y es por esto por lo que hablamos de feminismo. Bien, salvado el tuit del día, vamos a empezar hablando de los stakeholders de este tipo de emociones, ¿vale? Primer apartado. Vale, en una situación de opresión, y esto es extrapolable tanto a emociones feministas como a emociones LGTB, mociones por los derechos de los animales, mociones por los derechos de la infancia, por los derechos de los pueblos colonizados, etcétera, etcétera, etcétera. Los stakeholders los agentes ante una situación de opresión son siempre los siguientes: los privilegiados y los oprimidos. Creo que estoy cambiando de mano cada vez que lo digo y esto parece la brecha de Thatcher, pero bueno, no pasa nada.
Entonces, por una parte los privilegiados y por otra parte los oprimidos. Dentro de los privilegiados, que en este caso sería pues, el género masculino por su prevalencia histórica, tenemos dos opciones, privilegiados opresores o privilegiados aliados. No hay indiferentes, porque si eres indiferente, eres un opresor. Buenas noticias. Entonces, privilegiado opresor, aquel que ejerce de pleno derecho sus privilegios sistémicos y al cual no le importa perpetrar en la opresión porque o bien la niega, o bien está a gusto, o bien se conforma con lo que hay por la cuenta que le trae o porque le beneficia. Entonces, esta persona, que es la postura un poco a la que deberíamos evitar, lamentar, criticar, etc., está conforme con el statu quo porque le sitúa por encima y no tiene ningún interés en colaborar con la recuperación de derechos de la parte que está por debajo. Por otra parte, privilegiado aliado, no sé cómo cambiar la mano, en plan, aliado, icono de WhatsApp. Privilegiado aliado. Privilegiado aliado es aquella persona que es consciente de sus privilegios, que los revisa, que los escucha a las personas que están en una situación de opresión y que intenta hacer algo por favorecer un cambio, bien renunciando a sus privilegios de base, bien ayudando en la recuperación de los privilegios de la gente que se ve por debajo. Un ejemplo muy claro de esto es una moción que debatimos mi compañera Carlota y yo en el Intervarsity de Berlín en mayo del año pasado, que decía lo siguiente: esta casa celebra que se repruebe públicamente a los hombres por sus actitudes machistas en entornos laborales. Que los hombres reprueben a otros hombres. Pues bien, en este contexto es muy sencillo identificar estos dos agentes. El privilegiado opresor sería la persona a la que se reprueba aquí porque efectivamente se hace eco de su condición sistémica privilegiada para incomodar o intentar oprimir a otra persona en un ambiente común como es el laboral. El aliado sería quien afea esta conducta públicamente para ayudar a la otra persona a recuperar su espacio de discurso público. ¿Vale? No sé si está claro, pero bueno, me lo podéis dejar en los comentarios y yo ya en el canal de YouTube de Lupi Summer lo respondo. Entonces, básicamente la condición es esa. Yo estoy en una posición de privilegio y decido si oprimir o colaborar. Vale, respecto al segundo stakeholder, el oprimido. En este caso, la oprimida. Común también, como decíamos, a todo tipo de interseccionalidad o opresión, por color, por especie, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tres tipos: el negacionismo, el conformismo o el activismo. Y es muy importante, por favor, que tengamos en cuenta que cualquiera de los tres discursos es válido, porque aunque parezca que dentro del feminismo solo entra el discurso del activismo, lo cierto es que la representación del total del target de las mujeres pues también incluye el negacionismo y el conformismo, porque evidentemente el patriarcado es un sistema afianzado y asentado dentro del cual cada uno vive su opresión como quiere, con lo cual el discurso conformista y el discurso negacionista también son discursos femeninos lícitos. Por mucho que evidentemente pues en un mundo ideal, en el mejor de los escenarios posibles, esto no se produjese. Pero hay que tenerlo en cuenta y, por ejemplo, ante una moción como esta casa como mujer feminista no participaría en las manifestaciones del 8 de marzo, véase. También hay que entender, ¿vale? O sea, dentro de la perspectiva y del enfoque personal de cada mujer en el mundo puede entrar también el negacionismo y puede entrar también el conformismo. Y dado que el feminismo al final pide respeto e igualdad de derechos para las mujeres, no es la actitud más feminista del mundo, perdónenme que les diga, criticar a la gente por estar alienada, por ser conformista o por ser negacionista, ¿vale? O sea, ante todo estamos hablando de una cuestión de respeto. Y por mucho que nos gustaría que el mundo fuese un lugar ideal en el que todas las personas están de acuerdo con nosotros, somos debatientes y sabemos que esto no es así. Con lo cual, ante una moción en la que se nos plantea un parámetro en el que una mujer pues niega esta condición de opresión o prefiere ignorarla para mantener sus privilegios negociados con el sistema, es importante que también tengamos en cuenta, son agentes lícitos dentro de la opresión, y esto para el feminismo o para todo, tú puedes elegir entre el negacionismo, el conformismo o el activismo, y cualquiera de los tres es igual de lícito que los demás. Si bien el impacto del activismo en tus derechos o en los del colectivo al que perteneces es más positivo, y por eso pues animamos a apostar por esta postura, es cierto que bueno, no es para todo el mundo, ¿vale? Entonces pues es una cuestión a tener en cuenta. Por ejemplo, una moción en la que esta casa apoya a las madres de familia que no hacen huelga feminista por no perder sueldo. Estamos ante un agente que se conforma con la negociación que hace con el sistema y renuncia a luchar por sus privilegios con tal de mantener
lo que poco a poco va negociando porque el impacto en su vida es más positivo. Quizás no sea la opinión más popular del mundo, ¿vale? Manifestarlo tal que así, pero tenemos estos 3 tipos de agentes dentro del colectivo oprimido y es importante que lo sepáis identificar y también jugar con ellos a la hora de plantear un caso, porque la realidad de la vida misma es la que hay, ¿vale? Entonces, salvado el tema de agentes, repasamos entre los privilegiados, opresores o aliados, nunca feministas, aliados. Y dentro de los oprimidos, negacionistas, conformistas o activistas, pasamos al siguiente punto. Recordaros por encima, antes de pasar al siguiente punto, que esto es teoría de género académica, ¿vale? O sea, no estamos aquí para adoctrinar a nadie, sino para sentar una serie de esquemas para afrontar estas mociones. Ni tenéis que estar de acuerdo conmigo. Quiero decir, ni os tiene que parecer bien todo lo que os cuente. Simplemente es un pequeño marco teórico para construir casos, ¿vale? Entonces, pues, los comentarios de desacuerdo pueden ser debatidos o pueden ser por hastío contestados con un gif de gatitos, ¿vale? Porque es lo que hay. Por eso no todos los stakeholders de la parte de abajo eligen el activismo, sospecho. Entonces, Dios, está quedando un tutorial súper borde, pero lo siento. Entonces, hablamos de discursos o idearios, ¿vale? Vamos a hacer otras divisiones para encontrarnos con una serie de discursos o idearios contrapuestos. Esto es a lo que me refería cuando decía que una moción sobre género se puede enfocar siempre desde una perspectiva feminista, aunque sean perspectivas feministas que disienten, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la primera división es un poco más básica y quizás sea más útil, por ejemplo, para debates de cámaras altas, ¿vale? Y ahora me diréis, bueno, pues vamos a coger siempre la otra para ir más profundo y quemar la nuestra baja. Bueno, es una opción, ¿vale? Una división más básica o más llana nos separaría entre feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. Van a quedar una de memes haciendo así con las manos, que pa' qué. Entonces, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. Feminismo de la igualdad defiende que la lucha por la igualdad de derechos tiene que pasar por la igualdad de condiciones, de roles, de comportamientos y de parámetros con los que enfrentarse la vida. Un ejemplo, por ejemplo, sería, vamos a jugar con mociones, ¿vale? Ante la moción, ¿esta casa apoyaría los 3 días de baja laboral por periodo menstrual cada mes para cada empleada? El feminismo de la igualdad diría no, porque somos iguales que los hombres, tenemos las mismas obligaciones y podemos cumplir con ellas pese a nuestras condiciones físicas. Con lo cual, una feminista de la igualdad nunca apoyaría esta moción. Feminismo de la igualdad, reducido a un aspecto mucho más gráfico, es la mujer que se viste de traje. Leticia Dolera asistiendo de traje a los Goya, ¿vale? Traje masculino y en zapato plano a los Goya, porque reclama, por ejemplo, pues ir igual de caliente que un hombre, igual de cómoda que un hombre, porque es igual que un hombre y puede desarrollar todos los roles sociales o toda la interacción igual que lo hacen los hombres. Y si un hombre puede ir, por ejemplo, pues tapado, abrigado o cómodo en zapato plano, yo como mujer también puedo. Dentro de mi rol social yo puedo equipararme al hombre. Entra aquí la perspectiva de, por ejemplo, actitudes anteriormente entendidas como masculinas adaptadas al plano femenino. Véase la moción que pusimos en Murcia sobre Merkel y Thatcher como iconos feministas. Siendo personas que defienden un rol más plenamente masculino en la sociedad, desde el feminismo de la igualdad se les puede entender como iconos feministas porque, efectivamente, sí, desempeñan un rol masculinizado y quizás basado en parámetros como la agresividad o yo qué sé, o pues eso, la preponderancia de sus opiniones, el ejercicio de su autoridad. El feminismo de la igualdad considera que esto es bueno porque una mujer puede hacerlo exactamente igual que un hombre. Una mujer puede ser tu jefa y puede ser tremendamente dura contigo sin falta de que tu jefa sea un crack y tu jefa sea una auténtica capulla. Una mujer puede acostarse con todos los hombres que quiera y no ser por ello menos que un hombre que hace exactamente lo mismo cuando la sociedad se lo ensalza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que se defiende es la equiparación de la actitud de la mujer a un rol masculino. Y lo lícito que es esto, dado que nos pone por igual. ¿Qué nos encontramos en la contrapartida? Es decir, en esta segunda parte de este primer eje, lo que se denomina el feminismo de la diferencia. ¿En qué consiste el feminismo de la diferencia? Consiste en ensalzar propiamente las características femeninas, ¿vale? Y ejercer una feminidad que no renuncia a esa parte de
lo delicado, los cuidados, el rol tradicional de la mujer, pero siempre una igualdad de derechos y de condiciones. Es decir, yo no tengo que igualarme al hombre para gozar de mis propios derechos. Vamos a ver un ejemplo muy gráfico, que es la moción de la baja por menstruación. En este caso, el feminismo de la diferencia lo que establecería es que, dado que el cuerpo de un ser humano es cíclico y el del otro no se puede tratar en las mismas condiciones sociosanitarias y por ello si es requerida una baja para poder ejercer el rol laboral con plenitud el resto de días del mes, debe proporcionarse a la mujer esta baja, ¿vale? Porque somos diferentes en condiciones corpóreas y por ello nuestros derechos se enfocan por patrones diferentes. Un hombre quizás no necesita descansar 3 días al mes porque tiene cólicos. Una mujer quizás sí, y entra dentro de la reivindicación de sus derechos pedir esta baja para ella, por ello, desde el feminismo de la diferencia se apoyaría. Por ejemplo, el feminismo de la diferencia con el caso de Leticia Dolera y los Goya. El feminismo de la diferencia diría que Leticia Dolera está masculinizando su imagen en el espectro público para asumir una comodidad que se asocia a un rol más masculino, en el sentido de tú puedes sentirte igualmente femenina, puedes sentirte igualmente guapa, ir cómoda, ir abrigada, ir caliente, sin falta de masculinizarte para ganar respeto en el espectro público. Que es especialmente la respuesta en contra de la otra moción que comentábamos, la de Thatcher y Merkel. Es decir, una persona que asume roles masculinos, que asume actitudes asociadas a una masculinidad tóxica como puede ser la agresividad, ¿puede ejercer un rol feminista? Desde el feminismo de la diferencia se considera que no, porque precisamente el feminismo de la diferencia establece que la diferencia de rol social entre hombre y mujer nace de la fuerza que lleva a la violencia, que es en lo que se sustenta el patriarcado. Y es por ello por lo que reivindica puramente las actitudes femeninas y reivindica el derecho a amamantar, el derecho a criar, el derecho a cuidar de nuestros ancianos, el derecho a exaltar una feminidad sin falta de someterla a una opresión, sino equipararla a derechos a las condiciones del hombre, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco esta primera diatriba, ¿vale? Que como podéis ver puede ser muy útil para muchas mociones en las que tenemos que simplemente colocarnos de un lado u otro. Es decir, ¿cómo encuentro más la igualdad de derechos? ¿Mediante este feminismo de la igualdad o mediante la exaltación de la diferencia, ¿no? Entonces, un poco como que los dos caminos pretenden llevar a Roma, pero según el lado de la moción en el que os corresponde estar, pues elegiréis uno u otro. Volviendo, por ejemplo, sobre esta moción, un poco porque es mía, ¿vale? Entonces, por eso trabajo sobre ella. La de Thatcher, Merkel, etc. ¿Feminismo de la igualdad? Diría que sí, porque nos demuestran que se puede ejercer la misma autoridad que un hombre, que se puede conciliar la familia, como el caso de Thatcher, y sin embargo equipararte en el rol social y ejercer el patrón en la historia de un hombre, que nos demuestra que ser mujer no es solo llorar, sino que también se puede imponer tu autoridad sin falta de que te acusen de mandona. Vale, esto es muy de patio de colegio, pero básicamente sería la cuestión. Por la parte del feminismo de diferencia, figuras masculinizadas, figuras a las que propondera una agresividad masculinizante, figuras, aunque nos centraremos más adelante, que no tienen conciencia de género o que no respetan otras opresiones como la de clase, o etcétera, etcétera, y por ello tampoco entrarían dentro de determinadas ramas de feminismo. Figuras, en definitiva, que lo que hacen es equipararse al rol masculino dentro del cuerpo de una mujer, pero que el rol que ejercen es un rol más opresor que activista, ¿vale? Entonces, ahí estaría el balance. Otro ejemplo, otra moción que también nos tocó debatir a Carlota y a mí en el Intervarsity de Berlín, sobre la creación de sociedades de armas para mujeres. Es decir, bueno, sociedades como las que hay en Estados Unidos, en las que la gente queda para pegar tiros a platos, ¿vale? Pero exclusivamente de mujeres como factor de empoderamiento. Una vez más aquí, feminismo de la igualdad. Si los hombres se pueden empoderar pegando tiros, nosotras también podemos. Feminismo de la diferencia. Si nuestro rol histórico no está vinculado a la agresividad, yo no tengo por qué asumir esa agresividad que es negativa para empoderarme, sino que me puedo empoderar desde lo mío, que serían pues, los cuidados, la convivencia pacífica o un rol mucho más asertivo dentro de la sociedad, ¿vale? Entonces, están un poco las dos cajitas, ¿vale? Entonces, superada esta primera criba entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, vamos a pasar a otro eje. Deberían meterme cuñas publicitarias, ¿vale? Para que se marcara un poquito el esquema entre una cosa y otra, pero bueno, nos entendemos bien. El segundo eje
vamos a dividirlo entre feminismo liberal y feminismo interseccional, aunque vamos a marcar también unas pequeñas pautas de feminismo conservador, ¿vale? Porque también son importantes. A partir de aquí quiero que tengáis en cuenta que, como dijimos antes, existen más feminismos que personas, porque cada uno lucha por sus derechos como cree, y entonces realmente tampoco se puede marcar estrictamente un patrón. Si bien este eje es mucho más ideológico, ¿vale? Y, a ver, se puede seguir, aunque es bastante reduccionista, por los parámetros de feminismo de izquierdas, feminismo de derechas. Os diría que no lo hicierais, pero es más gráfico. Entonces igual os convence más. Básicamente, empezamos por el feminismo liberal, ¿vale? Que sí, se puede asociar a lo que comercialmente llamamos un liberalismo, una idea económica de derechas. Básicamente porque lo que aquí se establece es que, perdón, la mujer es dueña de su voluntad, es dueña de su cuerpo y es dueña de sus decisiones. Y el empoderamiento pasa por hacerse cargo de ese cuerpo como agente de esas decisiones y de su condición en el mundo de acuerdo con su propia voluntad. Es decir, no estamos ante un feminismo proteccionista, no estamos ante un feminismo que quiera contarle, como papá Estado, pues papá feminismo, a la mujer lo que tiene que hacer con su vida. Lo vais a ver muy gráfico. Es el feminismo que está a favor de la prostitución como empoderamiento de la mujer que decide capitalizar su cuerpo para ganar recursos. Es el feminismo que está a favor del alquiler de vientres, como empoderamiento de la mujer que hace un regalo a otras personas y gana recursos prestando su cuerpo. Es el feminismo de la donación de óvulos. Y al final es la postura ideológica que defiende, pues es como cuando estos debates que son todos iguales, ¿no? Sobre las drogas, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre regular para que lo pueda hacer libremente y yo decida, o prohibir para que yo no me someta o no pase por esto porque se cree que es malo para mí, ¿vale? Entonces, básicamente aquí estamos ante el lado de la balanza en el que el feminismo liberal está a favor de la prostitución, está a favor de la pornografía, está a favor del alquiler de vientres, está a favor, por ejemplo, pues de la ausencia de baja maternal por motivos laborales, porque si a mí me enriquece económicamente, yo me encuentro empoderada por esta condición. Es decir, es un feminismo muy Sáez de Santa María volviendo al trabajo tras dar a luz 3 días después, ¿vale? Entonces, básicamente es, yo respeto mi decisión como mujer porque considero que dadas mis condiciones me adapto mejor al mundo siendo libre de decidir esto, siendo libre de decidir prostituirme, siendo libre de decidir ser actriz porno como expresión artística. Es un feminismo a Magna Miller, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se defiende es que la mujer, como su cuerpo es un sujeto político, tiene derecho a adaptarse al sistema con él todo lo que quiera. Aquí entra la teoría del capital erótico, ¿vale? De Camille Paglia, que básicamente lo que dice es que el cuerpo es un capital y que se puede capitalizar a favor o en contra de lo que tú quieras en tu vida porque es tu cuerpo y puedes capitalizarlo como te apetezca. Aquí entraría un llevado muy al extremo, ¿no? Pues si yo soy muy guapa y quiero aprovecharlo para medrar en el mundo laboral, Camille Paglia me diría que estoy explotando mi capital erótico. Porque lo que dice Camille Paglia es que el capital erótico te empodera en tanto en cuanto lo usas para engañar a los hombres y dejan de oprimirte. Es una teoría muy rebuscada, quizás, pero bueno, es una teoría que existe. Y en su libro Bumps and Tramps, bueno, os lo dejarán en la cajita de descripción, podéis encontrar más en profundidad, ¿vale?, en qué consisten las teorías de Camille Paglia sobre el capital erótico que dan fundamento al feminismo liberal, ¿vale? Básicamente sería, pues eso, un empoderamiento contra el sistema. Si yo, como mujer pobre, encuentro en la prostitución una vía para ganar dinero y empoderarme y poder medrar, yo estoy usando mi capital erótico para revertir el sistema. Y dado que es mi capital erótico y mi cuerpo es un sujeto político y es mío, estoy plenamente legitimada y ninguna otra mujer, desde ningún otro parámetro del feminismo, tiene derecho a criticarme por ello porque yo me estoy empoderando a mi manera. Obviamente, ninguna de las ideas compartidas en este vídeo tiene por qué ser la idea propia de quien os las está contando, ¿vale? Pero básicamente el feminismo liberal consistiría en esto. Es decir, el cuerpo es un sujeto político y el agente que ejecuta las actitudes o las reivindicaciones o el ejercicio de los derechos de este sujeto político es la mujer mediante su voluntad, ¿vale? En contraposición, bueno, vamos a meter un poquito de feminismo conservador, ¿vale? Feminismo proteccionista.
¿vale? Feminismo conservador, evidentemente, entra una amplia gama porque dentro del conservadurismo se puede ser muy conservadora siendo comunista, se puede ser muy conservadora siendo católica, ¿vale? Entonces realmente oscila mucho, ¿vale? Básicamente vamos a llamarlo conservador por no llamarlo proteccionista y vamos a situarnos en la posición opuesta a la de... No, ya está, perdón. Ya, no, ya está. Perdón, a la del feminismo liberal. Es decir, donde el feminismo liberal pone libertad, el feminismo conservador pone proteccionismo. Y aquí es súper gracioso porque, por ejemplo, yo puedo ver en mi feed de Twitter a Beatriz Jimeno, que es de Podemos, y a mi profesora de religión, que no es de Podemos, tuiteando cosas en el mismo sentido. ¿En el mismo sentido por qué? Porque dentro de un parámetro conservador, por ejemplo, entra oponerse a la gestación subrogada porque se considera que es explotación y hay que legislar en contra. Entra el abolicionismo de la prostitución porque se considera que es explotación y hay que legislar en contra. Entra la prohibición de la pornografía o las multas a la industria pornográfica porque se considera que son violaciones filmadas y opresión televisada y por ello estamos en contra. Es decir, ante toda medida liberal podemos encontrar una medida conservadora que nos coloque en la parte contraria y que se diga, o bien la persona es libre de violar sus derechos humanos porque es su voluntad y se empodera y quiere y punto, o bien somos conservadores, vamos a regular para protegerle, para prohibírselo, para recuperar nosotros por esos derechos, ¿vale? Es una posición mucho más paternalista, pero que también existe. Salvando el conservadurismo y entrando ya, ¿vale? O sea, tenemos liberales, conservadores, y ahora entra lo que choca realmente contra el feminismo liberal puramente, ¿no? Porque aquí es donde os hablaba del eje izquierdas-derechas, que es lo que se vendría denominando feminismo interseccional, ¿vale? Cuando hablamos de interseccionalidad, será muy interseccional, pero no es apto para disléxicos. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de aquel feminismo que intenta luchar por los derechos de la mujer, atendiendo a cada circunstancia particular que condiciona la opresión de este sujeto. La vamos a ver muy fácil. Feminismo negro, feminismo árabe, feminismo blanco, feminismo académico, feminismo gitano, feminismo de clase baja, feminismo de clase alta, feminismo trans, feminismo heterosexual, feminismo homosexual. Las condiciones en las que yo me enfrento a una opresión son muy diferentes en función de la persona que yo sea. Por ejemplo, yo en mi caso soy mujer, soy blanca, soy heterosexual, he ido a la universidad y vivo en un país en el que dentro de lo que cabe hay una dinámica pacífica que me permite ejercer mis derechos, aunque luego no me atreva a subir 4 pisos sin ascensor sin llamar a mi padre por si se me ha colgado algún tolai en la escalera. Pero bueno, entonces, por así decirlo, es una condición privilegiada respecto, por ejemplo, a una mujer que vive otra realidad, pues como puede ser una mujer negra de clase baja en Estados Unidos que no ha tenido acceso a la universidad, como puede ser una mujer árabe en Arabia Saudí o como puede ser una mujer gitana en el sur de este mismo país en el que yo me encuentro. Entonces, ante la interseccionalidad, el primer parámetro es el respeto, ¿vale? Y el no apropiarnos de discursos que no nos corresponden. Vale que estamos haciendo debate y vale que tenemos que plantear casos no siendo nosotros el agente principal, sino analizando la perspectiva de estos agentes, pero es muy importante recordar que ante perspectivas que no se ven tan privilegiadas como la nuestra, lo primero es ser súper respetuosos, ¿vale? Entonces, en este contexto es muy importante, por ejemplo, dentro de la pequeña apropiación del discurso en la que siempre se incurre en debate, ser muy cuidadosos a la hora de ponernos en la boca de una persona cuyas características no se corresponden con nuestros privilegios. Y esto también, chicas feministas blancas, hetero, universitarias que me rodeáis, tenemos que todavía revisar muchos privilegios a este respecto y ser muy cuidadosas para que dentro de un enfoque, ¿vale?, de un frame, de un caso de debate, si nos queremos situar dentro de un feminismo interseccional, sea lo más interseccional posible. Vamos a explicarlo con una moción, ¿vale? Vamos a explicarlo con la moción: esta casa, como mujer feminista, no hubiese asistido a las manifestaciones del 8 de marzo. Una feminista interseccional podría, por ejemplo, deciros que por conciencia de clase no asista al 8 de marzo porque no se puede permitir hacer huelga porque tiene que mantener a su familia. Y que como esta medida
por ejemplo, yo como compañera, excluye a quienes no pueden hacer huelga porque tienen que mantener a su familia, no apoyo esta manifestación. Una feminista interseccional podría deciros que, dado que existen feministas que por problemas de salud mental les genera ansiedad situarse en medio de una aglomeración de esas características, mítico cartel de no estamos todas, faltan las locas, que ella por solidaridad no se va a meter en esa manifestación porque la considera excluyente para personas que no tienen el mismo privilegio que ella, que es poder mantener la serenidad en medio de esa aglomeración. Una feminista interseccional, obviamente, os podría decir que no quiere participar en esa manifestación porque la considera transfoba, porque no la considera un ambiente cómodo para mujeres transexuales y que si las mujeres transexuales no se encuentran cómodas en esa manifestación, ella tampoco quiere ser parte, porque no se incluye a todas o no incluye a ninguna. Como podéis ver, es un ejercicio muy complicado, ¿no? Porque al final nunca uno acaba de revisar completamente sus privilegios y parece que no te van a dejar vivir en paz. Pero lo cierto es que, como podéis ver, desde un feminismo bastante radical, como puede ser la interseccionalidad, porque al final ataca todas las opresiones, ataca la raíz del problema, podemos situarnos en contra de cosas que se consideran, para el ciudadano medio razonable, feministas. Es decir, lo que se trata es de buscar todas las distintas interseccionalidades, todas las distintas opresiones, y decir que si una medida oprime o va en contra de una de ellas, como feminista nos oponemos. Pongamos por caso. Para los actos del Día de la Mujer, perdón por repetir el mismo caso, se ha situado como reivindicación principal una manifestación a favor del derecho al aborto. Esta casa, como mujer feminista, no participaría. Porque mis compañeras transexuales se pueden sentir ofendidas. Porque mis compañeras musulmanas no pueden ser parte porque se sienten ofendidas en su condición religiosa. O simplemente porque yo, como feminista liberal, no quiero pagar impuestos para esto, ¿vale? Esto es un poco columpiada, pero bueno, entra dentro del parámetro, ¿vale? Porque lo que hace, vale, quizás las liberales no se paren mucho a analizar interseccionalidades, pero al final, dentro del parámetro lo que se busca es intentar no oprimir a nadie y buscar un colectivo inclusivo. Y dentro de esa inclusividad, porque no podemos salvar una exclusión con más exclusión. Entonces, buscar el colectivo más inclusivo posible y a partir de ahí avanzar, pero todas juntas. Entonces, es un poco la idea de la que nace, ¿vale? Un feminismo que tenga en cuenta todos los escalones. Claro, es un feminismo muy incómodo, porque es un feminismo en el que, por ejemplo, las blancas se callan, porque la situación de una mujer blanca para acceder a la universidad en Estados Unidos no es la misma que la de una mujer negra. O la seguridad que tiene en las calles una mujer cisexual, es decir, que comparte el mismo género que se le asignó al nacer, no es la misma que tiene una mujer transexual. Y evidentemente, por escala de opresión, siempre hay voces a las que este feminismo, de cara a propiciar la menor opresión posible, tiene que dar prevalencia. Entonces, sobre todo muy útil para mociones de, como feminista, oponerse a cosas. Buscar siempre, pues eso, que si hay alguna interseccionalidad que se pueda ver afectada por esta medida que se nos propone como buena. Os voy a poner un ejemplo. Esta casa, como mujer feminista, rechaza un posible torneo abierto de mujeres. ¿Y si resulta que es excluyente para las mujeres que no son universitarias, pero quieren debatir sobre temas de género? Ahí queda eso. Quiero decir, siempre hay algo en lo que escarbar, en lo que, aun dentro de nuestra acción feminista, podemos estar siendo imperantemente blancas, imperantemente clase media alta, imperantemente heterosexuales, imperantemente cisexuales, y podemos estar por ello incurriendo en una opresión a otra compañera. Es por ello por lo que, sí, no es la postura más cómoda, pero al final, a la hora de elaborar casos de debate, sí puede resultar muy útil para oponerse, curiosamente, a cuestiones que el ciudadano medio razonable entendería como feministas, pero que no lo son tanto, ¿vale? Entonces, pues, siempre es un poco como el abogado del diablo, ¿no? Cuando no sepáis por dónde enfocar una moción feminista en la que os tenéis que oponer a algo, intentad tirar de esa cuerda, porque siempre podemos estar oprimiendo a alguien que está por debajo y por ello, pues, sería bastante interesante también revisar esos privilegios, no solo construyendo un caso de debate, sino la vida real, pero ahí it's up to you. Aquí venimos a aprender a debatir.
Respecto a temas tangenciales, ¿vale? He seleccionado, ahora ya fin de este apartado, ¿vale? De los ejes, nos ha quedado claro que por un lado tenemos el eje igualdad-diferencia y por otro lado un poco el triángulo conservador, liberal, interseccional. Es mucho más gráfico este triángulo si lo llevamos... ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! El feminismo interseccional no está de acuerdo con esto. Es mucho más gráfico si lo llevamos a parámetros de escala ideológica, ¿vale? Conservadoras, ya sabemos quiénes son. Liberales, ya sabemos quiénes son. Interseccionales, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? O sea, ideológicamente en el espectro, el conservadurismo se ubica tanto hacia el catolicismo más católico como hacia el comunismo más comunista, ¿vale? Al final, protección, conservadurismo. Liberalismo puro y duro, o sea, aquí sin paternalismo, el sujeto se empodera y ejerce su libertad como bien considere. Interseccionalidad, escalando siempre la pirámide para ver que sea inclusivo para todos y que los derechos de todos estén incluidos en el pack. ¿Vale? Dicho lo cual, ahora sí, temas tangenciales. El primer tema que me gustaría comentar con vosotros es un tema que a mí me gusta incluir en mociones en los torneos, aunque quizás por la edad que solemos tener de medio los debatientes, aunque cada vez somos más viejos, no resulte como tan de interés o tan de impacto en nuestras vidas reales, que es el tema de la crianza, que está asociado tradicionalmente al feminismo porque ocurre que nosotras parimos y nosotras decidimos, y en la mayoría de las veces también nosotras criamos y cuidamos porque es el rol social asumido. Entonces es un tema que a mí sí me gustaría marcarlo dentro del ámbito de las mociones feministas y que, como podéis ver, también es muy bidimensional, ¿no? Porque volviendo un poco al marco que trazábamos de la igualdad o la diferencia, el rol social desde el que una mujer ejerce la maternidad puede ser tan variado como mujer sea en el mundo y puede depender tanto desde su clase social como de la interseccionalidad en la que se inserte, ¿vale? O sea, entonces sí que es cierto que se puede enfocar desde varios frentes, pero todos ellos entrarían dentro de lo válido. ¿Por qué? Tanto desde el feminismo liberal yo puedo defender incorporarme al trabajo 3 días después de haber dado a luz porque a mí me empodera el ganar dinero para mantener a mi hijo sola y que nadie me cuente cómo tengo que criarlo, como desde el feminismo de la diferencia puedo decir que estoy renunciando a mi condición femenina y me estoy desnaturalizando y yo lo que tengo que hacer es reivindicar mi derecho a poderme quedar en casa amamantando una criatura. Entonces, primer punto, la crianza está sujeta a todo tipo de enfoques. Todos son válidos mientras se defienden desde el respeto. Segundo punto, la cuestión LGTBIQ, ¿vale? Vinculada tradicionalmente al feminismo por aquello de cis heteropatriarcado, ¿vale? Pero realmente tan cercana o tan lejana al feminismo como nos queramos plantear. Existe tanto la posición aliada como la posición opresora. Desde un feminismo de la interseccionalidad, quizás el movimiento LGTBIQ que apoya la gestación subrogada para parejas de hombres no sea lo más feminista del mundo. Para un feminismo liberal, el hecho de que una pareja de hombres le dé a una mujer la oportunidad de dar a luz una criatura y ganar dinero por ello puede ser muy empoderador, muy enriquecedor y muy tremendamente feminista. Pero lo que me gustaría que asociarais es que no necesariamente la lucha por los derechos LGTBIQ tiene que ir vinculada al feminismo, ¿vale? Opinión impopular dentro del colectivo LGTBIQ, también hay machismo. Lo siento, la vida es así, no la he inventado yo. Y cuestiones, pues como la subrogación de la maternidad, por ejemplo, dejan bastante que desear y confrontan, ¿vale?, con determinados postulados del feminismo tal y como lo conocemos a día de hoy. Entonces, mucho cuidado con realizar la asociación inmediata, ¿vale? Se entiende que todo lo que es gay friendly es feminista. Dentro del propio movimiento gay, la invisibilización de las lesbianas no entraría dentro de un feminismo real, pero bueno, de esto puede hablar más específicamente una persona que pertenezca al colectivo, con lo cual me abstengo y únicamente os digo, así como general, no asociemos generalizadamente, ¿vale?, la condición LGTBIQ con movimiento feminista. Son dos movimientos que afortunadamente la mayoría de las veces caminan en paralelo, pero que no por ello tienen que corresponderse exactamente. Y bueno, dentro de esta cuestión sí que hay algo en lo que me gustaría hacer hincapié, que es la cuestión TERF.
TERF son las siglas de Trans Excluded Radical Feminist. Feminista radical que excluye a las transexuales. Es una cuestión muy comprometida y no creo que en el circuito español nos hayan quedado ganas de más debates sobre la transexualidad. Pero, en principio, sí os instaría que para un buen desarrollo de un debate feminista, todas las identidades de género, independientemente del color que sean o de la mezcla que tengan, sean binarias, sean no binarias, se apoyen por igual, ¿vale? Se reconozcan por igual y que no partamos de querer defender los derechos de un colectivo negando los derechos de otro. Dentro de las interseccionalidades, una mujer transexual está en la cima de la pirámide de las posibilidades de opresión, ¿vale? Su esperanza de vida en muchos países no llega a los 40 años y el porcentaje de violaciones y encarcelamientos es bastante más elevado que en el de una mujer cisexual y por ello sí os invitaría que en todas las mociones feministas que nos encontremos en el circuito, por favor, se incluya al colectivo transexual dentro de lo que viene siendo el feminismo como tal. Porque si son mujeres no tiene sentido un feminismo sin ellas y resulta que lo son. Con lo cual, por favor, muchísimo cuidado con esta cuestión a la hora de argumentar. Sobre todo porque es un colectivo que no ha sido especialmente incluido dentro del ámbito del circuito de debate y que además, por mociones que se han dado previamente, ha sufrido ciertos agravios y no consideramos que un ámbito de intercambio de ideas, libertad de expresión, etcétera, sea el lugar adecuado para excluir a nadie. Y por ello, en fin. Y por mi parte, nada más. Me gustaría concluir un poco con un resumen del tutorial que hemos hecho, no sin antes recapitular que todas las falacias aplicables a los debates, véase la falacia dominem, véase la falacia contra un colectivo, véase la generalización ilógica, véase la inversión de carga de la prueba, si tan oprimida estás. No, amigo, no. Yo tengo que demostrar que estoy oprimida. Tú tienes que demostrar que no me oprimes. Todas las falacias aplican a este ámbito. Siempre intentar enfocarlas desde los stakeholders que hemos marcado al principio. Repasamos. Dentro de una situación de opresión siempre tenemos el opresor y el oprimido. El opresor puede ser, el privilegiado o el oprimido. El privilegiado puede ser opresor o aliado. El oprimido puede ser negacionista, conformista o activista. ¿Vale? Después, dentro de los discursos idearios, el primer eje lo trata la igualdad o la diferencia y el segundo eje marca el triángulo entre conservadurismo, liberalismo e interseccionalidad. Es un poco con lo que me gustaría que os quedarais, un poco para que veáis que se pueden trazar argumentarios feministas desde cualquier tipo de ideología, se pueden contraponer entre sí, se pueden generar casos de gobierno y oposición que sean feministas igualmente, porque, evidentemente, una ideología que está viva es una ideología que se mueve, que muta y que cambia en función de las circunstancias o de los parámetros ideológicos de la persona. Dicho lo cual, espero haberle dado protagonismo por igual un poco a todas las vertientes, ¿vale? Que os haya sido útil, que no haya sido muy borde o demasiado panfletario. Hago lo que puedo, ¿vale? Y nada, estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, pregunta, etcétera, que me queráis consultar alrededor de cómo generar más propiamente estos casos, estas mociones, basándonos en estas 5 ramas que hemos comentado. Mi idea es también dejaros un PowerPoint de Google Docs para que podáis consultar el material y simplemente podáis orientaros dentro de lo que viene siendo cada una de las ramas a la hora de construir vuestros casos. Y dicho lo cual, muchas gracias. Y es que íbamos a llegar casi a los 45 minutos. Pero no vamos a llegar, porque no puedo estar un minuto hablando de cosas. Es que ya he dicho muchas cosas. Así que, 14:45, apagamos. Muchas gracias, chicos.